Bienvenido a una lección sobre cómo escribir expresiones cuadráticas en la forma veces la cantidad x h al cuadrado, más k. Por lo tanto, más concretamente, vamos a estar dada una expresión cuadrática en el cuadrado de h, además bx, además de c, que se refiere a veces como forma general, y tienen que escribir la expresión en esta forma. A menudo se denomina forma estándar, forma de vértice o forma gráfica, aunque normalmente nos referimos a la forma una vez que tenemos ecuaciones, no solo expresiones. Mirando nuestro ejemplo a continuación, note cómo a la izquierda, tenemos una expresión de la forma x al cuadrado, más bx más c. Y a la derecha tenemos la misma expresión escrita en la forma a veces la cantidad x, h al cuadrado, más k. Entonces, solo para verificar que estos sean iguales, es posible que desee multiplicar esto. Observe también cómo aquí tenemos el binomio x más 8, lo que significa que en esta forma, h sería negativo 8. Antes de aprender cómo hacer esto, hablemos de por qué este formulario es tan importante. Nuevamente, se vuelve muy importante una vez que tenemos ecuaciones en lugar de solo expresiones. Por ejemplo, si quisiéramos graficar la ecuación y es igual a veces la cantidad x menos h al cuadrado más k, simplemente inspeccionando la ecuación, podemos obtener mucha información sobre la gráfica de la función. Por ejemplo, el signo de A indica si el gráfico se abre hacia arriba o abajo, en la que si A es positivo, la parábola, que es la forma de la gráfica, se abre, y si A es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Observe aquí, A es igual a negativo 0.5 y la parábola se abre hacia abajo. Y luego también, el par ordenado es el vértice de la parábola, que es el punto más alto si la gráfica se abre hacia abajo, o el punto bajo si se abre el gráfico. Aviso como aquí, h es de 2 positivo y k es de 4, lo que da el par ordenado que es el vértice de la parábola. También es cierto, si estamos resolviendo una ecuación de segundo grado en este formulario aquí, aviso como el lado izquierdo es esta forma especial, podemos usar las raíces cuadradas de resolver para x, explorando la parte cuadrada de la ecuación, y luego tomando la raíz cuadrada de ambos lados. Y luego, de manera más general, si quisiéramos resolver esta ecuación, podemos usar lo que se llama la fórmula cuadrática. Se muestra aquí, donde al fin de derivar esta fórmula, tendríamos que ser capaces de escribir la ecuación cuadrática en esta forma especial. Ahora aprendamos a escribir una expresión cuadrática en esta forma especial entonces, nuevamente, comenzamos con el formulario de la izquierda, y escribimos la expresión en el formulario de la derecha. Primero, si A, el coeficiente principal, no es igual a 1, factorizaremos A de los términos x al cuadrado y x. Paso 2, formaremos un trinomio cuadrado perfecto. El tercer paso, vamos a deshacer el valor añadido para formar el trinomio cuadrado perfecto con el fin de mantener la igualdad. Y finalmente, paso 4, factorizaremos el trinomio cuadrado perfecto. Veamos nuestro primer ejemplo a continuación. Vamos a escribir para dar una expresión en esta forma especial aquí. Pero note en este ejemplo, el coeficiente principal A es igual a 1, por lo que podemos omitir el paso 1. No hay necesidad de un factor de x al cuadrado de la x términos. Así que el segundo paso, queremos formar un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, para configurar esto, escribamos esto como x al cuadrado menos 12x. Vamos a agregar una constante especial para completar el cuadrado aquí. Todavía tenemos 49 y luego lo añadimos aquí, vamos a tener que deshacer para mantener la igualdad. Entonces, escriba menos algún valor aquí. Ahora recuerde, para formar un trinomio cuadrado perfecto, tenemos que añadir la constante, b al cuadrado dividida por 2, donde b es el coeficiente del término de grado 1, o en este caso, el coeficiente de x. Observe aquí, p sería negativo 12, por lo que vamos a agregar 12 negativo, dividido por 2 al cuadrado, que sería negativo al cuadrado 6. Lo que equivale a 36. Entonces vamos a agregar 36 aquí y luego, pasa 3, deshacemos el valor que agregamos para formar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, debido a que agregamos 36 aquí, tuvimos que restar 36 aquí para mantener la igualdad. Y finalmente, paso 4, fuimos y factorizamos el trinomio cuadrado perfecto, que sería este trinomio aquí. Entonces debemos saber que esto se factorizará en x más b, dividido por 2 al cuadrado, y b dividido por 2. El aviso sería 6 negativo, por lo que tendremos la cantidad x, 6 al cuadrado aquí. Pero en caso de que no recordamos esto, vamos a seguir adelante y el factor como nosotros lo haría normalmente, donde tendríamos dos factores binomial y luego, por supuesto, de 49 años, menos de 36 va a ser 13. Por lo tanto, más 13. Factoring aquí. Tendríamos que x y x, los factores de 36, a continuación, añadir un negativo 12. Una vez más nuestra negativa y negativa de 6 de 6.
Entonces tenemos x menos 6, x menos 6. Por lo tanto, en forma factorizada, tenemos la cantidad de x menos 6 al cuadrado, más 13, por lo que ahora es nuestra expresión en forma especial. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo, observe cómo a es igual a 5 positivo. Así que para el paso 1, vamos a factorizar 5 de la x al cuadrado y x términos. Entonces tendríamos 5 veces la cantidad. Tendríamos x al cuadrado. Factoriza 5 a partir de 30x. Tenemos 6x, entonces más 6x. Y luego agregaremos alguna constante especial para completar el cuadrado. Todavía tenemos menos 12. Y luego, cuando distribuimos aquí, tendremos 5 veces esta constante, y por lo tanto, para mantener la igualdad, tendremos que restar algo constante. Entonces, paso 2, fuimos y formamos el trinomio cuadrado perfecto. Observe aquí, el coeficiente de x es 6. Entonces vamos a sumar 6, dividido por 2, al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, lo que equivale a 9. Así que vamos a tener más 9 aquí. Pero luego por el paso 3, vamos a deshacer el valor añadido para formar el trinomio cuadrado perfecto. Y debido a la distribución, por poner un 9 aquí, observe que 5 veces 9 serían 45. Entonces, para deshacer la suma de 45, tenemos que restar 45 aquí. Y luego, finalmente, el paso 4. Fuimos y factorizamos el trinomio cuadrado perfecto, que sería el trinomio aquí dentro de los paréntesis. De nuevo, porque b dividido por 2 es igual a 3, vamos a tener la cantidad de x más 3 al cuadrado. Sigamos adelante y demostremos un poco de trabajo extra. Tenemos 5 veces, tendríamos dos factores binomiales. Y luego aquí tendríamos negativo 12 menos 45, lo que sería negativo 57 o menos 57. Aquí tendríamos x y x. Los factores de 9 para sumar a 6 son 3 y 3, más 3. Más 3. Entonces, en forma factorizada, tenemos 5 veces la cantidad de x más 3 al cuadrado, menos 57. Vamos a echar un vistazo a un ejemplo más. Ahora, para nuestro último ejemplo, observe cómo a, el coeficiente principal, es negativo 4. Entonces, para el paso 1, vamos a factorizar 4 negativo de los dos primeros términos. Así que voy a tener 4 negativo, por x al cuadrado, más 2x, y luego más la constante que completa el cuadrado, y podemos distribuir para verificar esto. Observe cómo tendríamos un cuadrado negativo de 4x, menos 8x, todavía tenemos 5 positivos, así que más 5. Hay que tener cuidado aquí, sin embargo, debido a es negativo 4, sabemos que esto va a ser un valor positivo aquí, pero realmente estamos añadiendo un negativo porque negativo 4 veces un valor positivo va a ser negativo, así que para deshacer ese negativo, tendremos que sumar una constante esta vez, no restar. Y ahora en el paso 2, formaremos el trinomio cuadrado perfecto. Y el aviso aquí, b es igual a 2. Así que 2 dividido por 2 al cuadrado es solo un cuadrado, que es igual a 1. Entonces vamos a agregar 1 aquí para formar el trinomio cuadrado perfecto. En el tercer paso, vamos a deshacer el valor añadido para formar el trinomio cuadrado perfecto. Observe cómo mediante la adición de 1 aquí, sin embargo, cuando distribuimos, conseguimos 4 negativo por así deshacer 4 negativos. Tenemos que añadir 4 aquí. En nuestro último paso, queremos factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a tener 4 negativos. Este es bastante sencillo. Vamos a escribirlo en este formulario aquí. Vamos a tener x y los factores de 1 que se suman a 2 son 1 y 1. Por lo que tendremos la cantidad de x más 1 al cuadrado y luego más 9. Vamos a echar un vistazo a algunos ejemplos más en los próximos vídeos. Espero que hayas encontrado esto útil.